Hoy vamos a hablar de la certificación de las obras de arte. Indudablemente este es un tema muy denso y que nos lleva a muchos otros conceptos como la falsificación de obras de arte, el tráfico ilícito de obras de arte y el forjamiento, en fin, muchos otros términos. Pero vamos a conversar hoy sobre los aspectos básicos de la certificación y cómo incide la certificación en el valor de la obra. Para tratar este tema, nosotros hoy vamos a contestar las preguntas básicas. ¿Qué es una certificación? ¿Quiénes certifican? ¿Cuándo se certifica una obra? ¿Cuáles obras hay que certificar? ¿Para qué se certifica una obra de arte? ¿Y cómo incide la certificación en el precio, en el valor de la obra? ¿Qué es una certificación? Una certificación es una atribución legal de que esa obra corresponde exactamente al artista de la cual está firmada, por ejemplo. En el caso de que no esté firmada, es una atribución a un artista específico. Eso es lo que es una certificación. Ya sabiendo que una certificación es la atribución de autoría de una obra de arte, pues vamos a ver quiénes son los que certifican. Pueden certificar directamente los artistas. Eso cuando los artistas están vivos, en plena producción, activos, etc. También pueden certificar los críticos y expertos de arte, que son los que comúnmente y normalmente han estudiado la obra del artista y se supone que son las opiniones más expertas. Cuando los artistas ya no están vivos, en muchas ocasiones certifican las familias de los artistas. Esto tiene sus inconvenientes por cuanto las familias de los artistas no siempre han estado involucrados directamente con la obra del artista, sea porque el artista ha trabajado en una forma muy introspectiva, o sea porque el artista ha desarrollado su obra fuera del ámbito espacial y geográfico en donde vive la familia, o sea porque sencillamente pues han vivido vidas en paralelo. Esto es muy frecuente, por lo tanto tenemos que poner mucho cuidado en el tema de la certificación familiar. Vamos a analizar esto en detalle en breve. Luego también pueden certificar los comités. Los comités son conjuntos de personas entre los cuales hay expertos de arte, expertos en la obra del artista, estudiosos, algún miembro de la familia, etc. Es decir, es un conjunto de personas cuya opinión consensuada es la que va a determinar si la obra pertenece al artista o no. La certificación de las obras de arte conlleva consecuencias morales, legales y económicas. Estas consecuencias indudablemente están ligadas entre sí, pero ha generado una reglamentación internacional. Internacionalmente hay pautas que determinan cuáles certificados son válidos y cuáles no. Sin embargo, hay una asunción natural y tácita que la establece el propio mercado de arte internacional. Estas asunciones están dadas por la experiencia, la experticia y la validación que pueda tener cada una de las certificaciones dentro del conjunto del mercado y dentro del mercado internacional. Entonces, contestando la pregunta de quiénes pueden certificar, podemos establecer en primer lugar que puede certificar el propio artista, si el artista está vivo. Es una práctica frecuente que también certifiquen las familias de los artistas cuando ellos ya no están. Esto es ciertamente ambiguo por cuanto las familias no siempre han estado cerca de la obra del artista. Legalmente, las familias no tienen la atribución de certificar la obra. Sin embargo, muchas veces es reconocido dentro del mercado algunas certificaciones de algunas familias, cuando estas familias han estado estrechamente vinculados a la obra del artista. El artista normalmente en vida crea una fundación y esa fundación, que también tiene miembros de la familia, es la que por definición y por designación del artista tendría la atribución de la certificación. Ejemplo, Fundación Cruz Diez. La Fundación Cruz Diez fue creada en vida del maestro Carlos Cruz Diez. Por lo tanto, la Fundación Cruz Diez es quien tiene los derechos para certificar la obra de este artista. También se crean comités alrededor de la obra de determinados creadores. Por ejemplo, el Comité Chagall. El Comité Chagall está formado por un conjunto de expertos que han estudiado la obra
de Marc Chagall y que se reúnen periódicamente y discuten alrededor de la autoría de ciertas obras. Las personas que quieren certificar obras de Marc Chagall pues tienen que someterse a los lineamientos que la fundación y que el comité establece para esa certificación. La decisión final en cuanto a si es o no es una obra de Marc Chagall es una decisión consensuada y es una decisión definitiva, al menos para el momento en el que se está estableciendo la certificación. Luego también tenemos a los críticos y expertos particulares que se han dedicado a lo largo de su vida pues, a estudiar la obra de uno u otro, o un movimiento, o una época, o un tiempo, o un país determinado, en función del tamaño del mercado. Estos críticos también son reconocidos por el mercado y sus nombres son bien establecidos y están fundamentados en la credibilidad, las publicaciones que tengan, el estudio que hayan hecho de cada una de las obras. Además de todo esto, existen los catálogos razonados. Los catálogos razonados son investigaciones muy profundas, muy bien documentadas, en las que se trata de resumir todas las obras que produjo el artista con todas las características y con toda la información técnica y documental de cada una de las piezas. La mayor parte de los catálogos razonados son válidos casi por definición. Sin embargo, hay muchos casos en artistas muy importantes, en artistas internacionales de gran renombre, que la propia revisión del mercado y la revisión que periódicamente se hace de la obra de artistas de la talla de Goya, de Velázquez, del Greco, de Modigliani, de Renoir, de Degas, de los grandes artistas del mundo, pues hace que algunos catálogos razonados terminen teniendo información que ya no está actualizada y que se le atribuya la autoría a obras que ya posteriormente y con otro tipo de investigaciones pues se puede demostrar que no pertenecen al artista. Esto es lo más normal y lo más frecuente. ¿Cuándo necesitamos certificar una obra de un artista? Bueno, la primera respuesta, la más obvia, es cuando tenemos dudas. Por supuesto que cuando tenemos dudas de si su procedencia corresponde por cualquier ambigüedad, nos puede crear una situación de incertidumbre. Pero también cuando el artista ha escalado un nivel de precios tal que nuestro comprador o nuestro coleccionista pues requiere ya, para poder hacer esa inversión cuantiosa, pues tener alguna garantía y alguna opinión particular. No todas las obras deben ser certificadas, ni son susceptibles de ser certificadas, ni siquiera vale la pena que sean certificadas. Y la certificación está directamente relacionada con la cuantía de la obra, con el valor de la obra. Hay ocasiones, la certificación conlleva una cantidad de pasos y hacer una certificación tiene un costo. Y normalmente es un costo que, si bien es moderado en función del valor final de la obra, cuando las obras son muy importantes, podría resultar muy alto para obras de mucha menor importancia. La razón entonces para certificar es buscar la relación adecuada entre la importancia del artista, su valor en el mercado y el valor de la certificación. ¿Cuáles obras se pueden certificar o se deben certificar? Bueno, básicamente se podrían o se deberían certificar todas. Sin embargo, hay una relación, hay una ecuación económica que hace que haya una selectividad y que esa amplitud, ese universo de posibilidades alrededor de la certificación de todas las obras de arte de todo el mundo sea acotado. Y esta ecuación pasa por el valor de la obra. Se entiende que si el costo de la certificación es de 1.000, 1.500, 2.000, que es lo que normalmente cuesta, me estoy refiriendo a dólares o euros, bueno, se entiende que obras que tengan un menor valor que esto, pues no tendría ningún sentido certificar. Pero claramente una certificación de este valor, pues sería muy importante hacerla para obras que tienen un valor muchísimo mayor. Hay obras que no se pueden vender sin un certificado. Las obras más importantes del mundo requieren un certificado para su venta, pero son un número muy limitado de artistas quienes entran dentro de ese grupo de los grandes artistas del mundo.
Por lo tanto, en el término normal, pues la certificación es la certificación que puede dar el mismo artista si el artista está vivo o algún crítico de arte si ha estudiado algún movimiento o ha estudiado especialmente a ese artista. Esto nos lleva a pensar, ¿para qué se certifica una obra? Bueno, en primer lugar, para nosotros como coleccionistas, estar seguros de que la obra que tenemos es del artista al que está atribuido. Ese ya es un pensamiento básico. Pero en realidad, la razón de fondo por la que se certifica una obra es para darle valor, para que ese documento acredite que al tener la pieza y tener la expertización internacional, la expertización internacionalmente reconocida, se entiende que esa obra vale más que otra que no tenga esa expertización. Por lo tanto, esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que la certificación de una obra de arte normalmente incide en el valor de la misma. Cuando tenemos dos obras de dos artistas, vamos a decir un ejemplo, dos Picasso, el tener un Picasso con obra certificado y tener un Picasso que no está certificado, indudablemente el Picasso certificado se va a vender más rápido y mejor que el que no está certificado. Significa que ese documento hace que haya mayor demanda alrededor de la obra de la obra de arte certificada, por lo tanto su precio es mayor. Volvemos a la ecuación de la que hemos hablado permanentemente de la oferta y la demanda. Finalmente, ese es el sentido de la certificación en el común denominador de los casos. Hay otro conjunto de casos ya mucho más específicos en el que la certificación es beneficiosa para la inclusión de la obra en colecciones institucionales, para la inclusión de la obra en museos, para la comercialización de la obra en grandes fondos de inversión, para la comercialización de la obra en un ámbito fuera del ámbito que normalmente, en el que normalmente circulan, que es el ámbito pues, del mercado normal de galerías, de casas de subasta, etc. Entonces, cuando esas obras van a servir como aval, como garantía pecuniaria, como garantía de dinero para obtención del dinero líquido, cuando esas obras se hipotecan, cuando esas obras se dan de garantía, bueno, en esos casos, pues por supuesto, como la persona que recibe no es una persona entendida, pues se entiende que necesita una acreditación. La certificación entonces funciona como una acreditación o como una carta de garantía de que la obra que se está comercializando es una obra auténtica. Internacionalmente está reconocido el criterio de los críticos y expertos en arte como el criterio fundamental para la certificación de la obra de arte. Legalmente, inclusive por encima de la opinión del artista. Esto parece curioso, pero en realidad depende, y hay jurisprudencia alrededor del tema, depende de las condiciones en que se encuentre el artista, de cuán larga sea su vida y de sus condiciones en el momento en el que certifica una obra. El artista es un ser humano. Entendamos que podría olvidarse de alguna obra que ha hecho, podría tener dudas o también podría tener algún interés en no hacerlo. Todo eso puede pasar. Por lo tanto, el estándar internacional es que el certificador es el crítico de arte, fundamentalmente. En países como Francia, creo que es el único en el mundo, la familia tiene los derechos morales para certificar la obra del artista y es quien protege los derechos morales y legales del artista. Pero es solamente en Francia donde pasa esto. En el resto del mundo eso no es reconocido legalmente. Por lo tanto, pues el nivel de validez de un certificado emitido por la familia es mucho menor, muchísimo menor que el que puede emitir un crítico de arte o el propio artista. E indudablemente el comité de artistas se impone, el comité de críticos se impone para certificar una obra de arte por cuanto es un conjunto de personas con diversos criterios, todas reconocidas, que se van a encargar de revisar en profundidad el valor de esa obra. Hay mecanismos técnicos, tecnológicos, científicos, para determinar que nos dan pistas
alrededor del cual se mueve la opinión de los expertos. Estos mecanismos son análisis de laboratorio, espectrografía de masa, rayos X, en fin, hay una cantidad de métodos, pero ninguno de ellos hasta el día de hoy es reconocido internacionalmente como absolutamente válido. Son solamente pistas para que los expertos puedan, con el criterio que ya está establecido, con el criterio curatorial, con el análisis de la obra y de la obra en conjunto, de la obra macro del artista y de la obra micro que se está analizando, pues es el criterio del experto el que determina finalmente si la obra es o no es. Los análisis de laboratorio sirven como elementos para alimentar ese criterio. Pero ningún análisis de laboratorio, ni ninguna firma o validación de una firma es reconocida internacionalmente y legalmente como única prueba de certificación de una obra. Un método que también tiene una validez bastante grande es la inclusión de una obra en un catálogo razonado. Un catálogo razonado es, por definición, un catálogo, un volumen, que recoge el mayor número de obras posible, pretendiendo recoger el universo de obras de un artista, y en donde además de los datos técnicos de la obra, de cada una de las obras, de su fecha de elaboración, técnicas, medidas, etcétera, todos los datos técnicos, recoge también el histórico documental de la obra, dónde fue expuesto, dónde fue catalogada, en cuáles exposiciones, en qué colecciones está. En fin, es como decir la partida de nacimiento o el documento de identidad de cada una de las obras. Y el catálogo razonado entonces recoge esos documentos de identidad de todas las obras de un solo artista. Dicho esto, el catálogo razonado podría servir, por supuesto, para validar que una obra pertenece a un artista determinado. Esto sucede en la mayor parte de los casos y en la mayor parte de los casos es válido. Sin embargo, los estudios, las obras de arte siempre se están estudiando, las obras de arte de los museos siempre se están estudiando y de las grandes colecciones. Es por eso que en muchas oportunidades escuchamos: se ha determinado que la obra de Goya que estaba en el Museo del Prado, pues ahora ya no es. Sí, claro, y esto significa que el museo ha desarrollado lo que tiene que hacer, que es una actividad de investigación permanente y que va cada día limpiando sus colecciones. Por lo tanto, hay algunas obras que están incluidas en catálogos razonados que el tiempo ha determinado que ya no son de ese artista. Es por eso que los catálogos razonados también deben ir actualizándose en función de esas investigaciones. Pero si queremos hablar de grandes números o a grandes rasgos, efectivamente el catálogo razonado nos sirve para tener una orientación si la obra ha sido considerada o es considerada de determinado artista. De estos temas hablaremos en mucha profundidad y con capítulos dedicados especialmente para ello, pero en este momento lo quiero utilizar como herramienta para poder llegar a una conclusión fundamental alrededor de la certificación de las obras de arte para los coleccionistas. Vamos a ir al ejemplo fundamental. ¿Qué es lo que debe hacer un coleccionista cuando tiene una obra de arte y quiere certificarla? Bueno, en primer lugar, debe consultar la bibliografía. La bibliografía significa catálogos, exposiciones importantes, libros de museos, etc. A ver si su obra se encuentra dentro de esos libros. El tener una obra que ha participado en una exposición importante de algún museo ya es casi una garantía de que la obra es del artista, por cuanto los museos y las instituciones toman muy en cuenta, o sea, se cuidan mucho de que las obras que se presentan sean efectivamente obras reales del artista. También, si esos catálogos pertenecen a galerías de arte, se entiende que la mayor parte de las galerías trabajan directamente con los artistas y han recibido las obras directamente de sus manos, lo cual también le da un valor importante al hecho de tener esa obra en un catálogo. Igual sucede con las casas de subasta. Las casas de subasta se preocupan especialmente de que todo lo que vendan sea auténtico y hacen sus investigaciones
muy profundamente, por lo tanto es casi una garantía que una buena casa de subasta pues siempre va a tener una información importante que dar alrededor de cada una de las obras. Ese en primer lugar. Hay que revisar entonces la bibliohemerografía para poder dar el siguiente paso. Supongamos que la obra no está en ningún catálogo ni ha estado en ninguna de estas exposiciones, como pasa con la mayor parte de las obras. Pensemos que cada artista cuando produce muy poco, produce 1000 obras. Por lo tanto, si sumamos el número de artistas o multiplicamos el número de artistas por el número de obras, estamos hablando de un universo infinito de obras de arte que no todas pueden estar recogidas en libros y en catálogos. Por lo tanto, el caso más frecuente es que una obra pues, no esté ni en un catálogo, ni de galería, ni de exposición, ni de un museo. En ese caso, nosotros tenemos que remitirnos al crítico reconocido para la certificación de esa obra, si lo hubiera, o al comité para certificar la obra de ese artista, si lo hubiera, o al atelier o la fundación creada por el artista y que es reconocida dentro del mercado, que es quien puede reconocer y certificar la obra si lo hubiera. Es decir, para artistas que tienen cualquiera de estas características, ¿verdad? O tienen un experto, o tienen un catálogo razonado, o tienen una fundación, o tienen un comité, o tienen algunos entendidos pues que ya reconocidos, que han escrito libros alrededor de la obra, muchas monografías, etc. Bueno, son las personas indicadas pues para certificar estas piezas. Pero es que hay muchos artistas que no tienen esto. Entonces tenemos que remitirnos a la práctica del mercado. Y la práctica del mercado es la comparación entre la obra de un artista con la obra de otro y el análisis temporal de la obra. Quiero decir con esto que si estamos hablando de escuelas, la escuela de Barbizon, por ejemplo, o la escuela de Caracas, o el Círculo de Bellas Artes, o el Grupo del Paso, o uno tiene que referirse a las obras de los otros artistas y consultar a los expertos en los otros artistas, porque de alguna manera se establecen relaciones a lo largo del tiempo entre artistas que participan de movimientos. Y cuando un artista participa en un movimiento, siempre tiene puntos en común con los otros artistas de ese movimiento. Por lo tanto, los otros expertos, los expertos de cada uno de esos artistas, pues tienen algo que decirnos en relación a la obra de aquellos que no tienen personas que han estudiado la obra en profundidad. Podemos decir entonces que la certificación de una obra de arte es el documento de identidad de la misma, el cual se establece para la obra de un grupo determinado de artistas. Todos los artistas no pueden ser certificados. Una primera conclusión. Una segunda conclusión es que la certificación influye positivamente en el valor de una obra, siempre y cuando la obra del artista ya tenga de per se un valor en el mercado que justifique hacer el gasto de esa certificación. En tercer lugar, hay mecanismos que obligan a que la obra de arte tenga certificados. Esos mecanismos son mecanismos económicos. Ya los expliqué anteriormente, pero para hacerlo en una forma sucinta, estos mecanismos es cuando la obra de arte va a servir como un mecanismo de intercambio, como un valor de intercambio que nos permita obtener dinero a cambio de el alquiler, la garantía, la permuta, en fin, de la obra. Entonces, en esos casos sí es necesario tener una obra de arte. Pero ya en rasgos generales y para el coleccionista normal, bueno, indudablemente certificar sus obras le da una seguridad al coleccionista que permite que también en el momento en que tome la decisión de la venta, pues el valor de la misma sea superior al de una obra de ese mismo artista que no la tenga. Recomendación final, pues sí, claro, hay que tratar de certificar las obras en lo posible, pero sin la premura, sin el apuro y sin la improvisación. Es preferible buscar la documentación e ir creando un histórico de documentación de la obra que buscar un certificador que no está reconocido, porque para el mercado eso es solamente una forma de perder el dinero. Tenemos que buscar los certificadores posibles y reconocidos. ¿Cómo se hace esto? Siempre se hace a través de los expertos. Hay empresas que ofrecen servicios de certificación de obras de arte.
se entiende que estas empresas, pues claramente saben hacer su trabajo. Hay casas de subasta que ofrecen ese servicio, hay galerías que también lo ofrecen y hay críticos reconocidos. A veces son inaccesibles. Bueno, pues vamos a servirnos de los mecanismos del mercado. Galerías, casas de subasta, instituciones y expertos, que son los que finalmente saben llegar a quiénes son los artistas y los críticos y cuáles son los que corresponden unos con otros. Y son quienes van a poder darnos la mejor orientación.